Vamos a dejar entre 5 y 10 minutos para que se vaya comentando la gente y arrancamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a dar en Value Project de formación. Y bueno, lo primero de todo quería, esta sesión la daré exclusivamente yo, aunque la mayor parte de las sesiones las vamos a hacer tanto Gustavo como yo, y de hecho estamos también trabajando en incorporar pues, perfiles para sesiones concretas pues, que nos parezcan muy interesantes para temas muy concretos, gente especialista además, que creemos que aportarán mucho al contenido que vamos generando. Esta sesión esta la voy a dar yo en exclusiva. Entonces, si os parece, lo primero, no sé si me estáis escuchando bien, se me oye bien, no se me oye bien. Tenéis el chat, lo he abierto, entiendo que para todo el mundo, para poder ir siguiendo cualquier pregunta que hagáis. De todas formas, podéis levantar la mano y hacerlas abiertamente, ¿vale? Por favor, cuando podáis me confirmáis si se escucha correctamente. Se escucha bien, ¿verdad? Fenomenal. Por favor, probad el chat. A ver, yo he puesto, creo que estaba limitado antes a que... Pero, un segundito, que no sé si el chat lo tengo... Sí, me gustaría ver si que podáis escribir en el chat, si alguien puede escribir en el chat para ver que está funcionando todo bien. A ver. Preguntas y respuestas. El chat no está habilitado, ¿vale? Un segundito que lo voy a habilitar, ¿vale? Que es más fácil, yo creo, controlar el chat. Opciones, un segundito. A ver si encuentro dónde es esto. Esto lo he hecho alguna vez, pero siempre se me olvida dónde era. En chat, el seminario, aquí yo creo que será. Vale. Panelistas con chat, vale. Todos, asistentes, todos. Vale, yo creo que ahora debe funcionar. Por favor, si alguien puede probar, de que funciona. Fenomenal, ya, ahora somos live, así que fenomenal. Perfecto. Pues nada, ya estamos todos conectados. Como sabéis, los que habéis directamente os habéis apuntado a la sesión, pues obviamente estáis apuntados a esta sesión y ya está. Los que sois suscriptores de Value Project, luego comentaré un poquito brevemente para los que no lo sois, recordar lo que es, pero lo tenéis todos acceso hoy, obviamente, a la grabación y también en la web el día de mañana, como todas las demás masterclass que tenéis disponibles, todas las que hemos ido dando del sector del oro, de la plata, del sector auto, del sector lujo, del sector petróleo, de encontrar oportunidades en mercados en máximos, etcétera, un poco de todo, ¿no? Y seguiremos dando sesiones de vuestro interés. Ya sabéis que muchas veces pues, aprovechamos y nos gusta ver qué son los temas que os generan interés, pues también para ello. Aparte, muchas gracias, porque justo, comenta Alejandro que muchas gracias, que grandísimo análisis de Allfunds. Es una compañía que explicamos. Siempre me gusta recalcar que en Value Project es un proyecto formativo. Nosotros explicamos ideas de inversión como las analizamos nosotros, pero es para que aprendáis a formaros. Nunca es una recomendación de inversión. Cada uno tiene que leerlo, hacer su propio análisis, seguirlo y tomar sus decisiones. Nosotros ni mucho menos damos recomendaciones de inversión, aparte que no se puede, obviamente no lo hacemos y nos gusta dejarlo siempre claro, pero solemos explicar pues situaciones concretas de compañías, nos parecen que por un motivo o por otro pues están atractivas y que tienen potencial de valorización y que puedan buenos retornos. Una tesis que hemos explicado de una compañía de calidad recientemente, de hecho lo hicimos, creo que publicamos la tesis el 27 de septiembre, justo hace 2 meses, y hoy justo han anunciado una OPA de Deutsche Börse, de la empresa, la bolsa alemana. Porque he visto más o menos al cierre había subido un 40% en estos 2 meses, con lo cual es una TIR pues, fantástica para que la tenga en cartera. Nosotros ya habíamos invertido en ella, o sea que fue fabuloso. Y luego, como dice, pregunta Samma si puedo explicar luego los pasos de la OPA. Si os parece, vamos a dar la sesión y luego al final de todo, por no contaminar, porque hay gente que se ha apuntado para la sesión de inteligencia artificial, no para hablar de Allfunds y de las ideas de inversión de la web, porque no están suscritos y no quiero tampoco contaminarlo. Entonces, vamos a hacer la sesión de inteligencia artificial, que calculo que será hoy más o menos una hora y media, no creo que quede más, en función también de las preguntas y del feedback y todo, de cómo interactuemos. Y luego, después hablaremos de más cosas, hablaremos también de cualquier duda que tengáis de Value Project y podemos hablar de cualquier tema que queráis. Explicaremos un poco con la información que tenemos hoy, cuáles son los escenarios que se nos abren a nosotros a raíz de la operación que hemos visto en Allfunds, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, primero voy a empezar con un pequeño disclaimer. Yo no soy un experto en inteligencia artificial. Es muy difícil ser un experto en inteligencia artificial hoy porque es un mundo que cambia tan constantemente. Obviamente ingenieros de software, gente que técnicamente sabe muchísimo de cómo funciona, no es mi caso. Yo siempre lo analizo todo desde un punto de vista económico y de negocio y es lo que voy a intentar... de lo que voy a intentar hablar hoy, ¿vale? Básicamente, el resumen de lo que va a ser la sesión va a ser, primero vamos a hablar de qué es la IA, explicar un poco
cuando hablamos de IA, ¿a qué nos referimos? O sea, lo que popularmente se entiende como IA, pero poner ejemplos concretos. Luego intentaremos entender qué efectos tiene, cómo está evolucionando y por qué hay muchas expectativas sobre ello, ¿vale? O sea, es muy importante cuando hablamos en general de mercados financieros, de situaciones de grandes mercados, etcétera. Normalmente vemos que la gente simplifica mucho. Es decir, la gente dice, no, la IA es una burbuja, por esto y por esto. Y no va a ser nada en el futuro, por esto y por esto. Y la vida, o sea, en general, en este tipo de cosas hay que analizarlas con mucho cuidado y no simplificar, ser consciente de lo que sabes, de lo que no sabes y de lo que no sabes que no sabes. Y esto es importante, ¿vale? Porque las cosas cambian muy rápido. Siempre que hablamos de negocios, de sectores, de valoraciones, siempre, esto es fundamental para todo el mundo que le interesa este mundo, siempre estamos hablando de un futuro que tiene una incertidumbre que no se puede erradicar, que es ineradicable. Constantemente está cambiando, está sujeto a la innovación, a los cambios regulatorios, a muchas cosas, ¿no? Entonces, nunca sabes exactamente qué va a pasar, ¿no? Entonces, el mundo de la inversión tiene más que ver con llevarte las probabilidades a tu favor que con tratar de adivinar nada, ¿no? O sea, ser capaz de ser un adivino, sino tratar de tener inversiones, a la hora de hacer nuestras propias inversiones, buscar que la probabilidad nos vaya a nuestro favor y no a nuestra contra, ¿no? Y entender qué factores juegan, ¿no? Cómo es importante que algo tenga futuro y tenga crecimiento, pero también cómo es importante el precio que pagamos, cómo es importante la calidad del negocio, cómo es importante entender que no somos conscientes cómo se van a configurar ciertas cadenas de valor, ciertas ventajas competitivas, ciertas relaciones empresariales en el futuro, porque estamos en el día de hoy y no sabemos cómo van a ser, y cómo el pasado nos ha demostrado constantemente, y esto es un tema muy importante, el pasado nos ha demostrado constantemente que el ser humano es bastante incapaz o bastante malo a la hora de predecir cómo va a evolucionar el futuro, en el sentido de quién va a tener éxito, quién no y por qué, ¿no? Y demás. Entonces, vamos a hablar un poco de esa parte de la IA y de qué implica la IA y por qué puede ser muy potente la IA en términos de negocio y de cambio y a nivel revolucionario, revolución, digamos, tecnológica, empresarial, que puede afectar a nuestra vida, ¿vale? También incluso incluiremos algún comentario de punto de vista político, porque aquí siempre se habla un poco de las partes negativas, pero no de las positivas. Luego hablaremos un poco de qué es la cadena de valor de la IA, porque cuando hablamos de la IA, pues pueden ser muchas cosas. De hecho, cuando una narrativa tan potente como la IA llega al mercado, muchas empresas tratan de ponerse el apellido IA, mencionar en todas las calls conference IA. Había un inversor muy bueno que identificaba en las conferencias de las empresas cotizadas cómo, a medida que la IA era de lo que hablaba todo el mundo, las empresas incorporaban en sus propias conferencias telefónicas de resultados y de negocio, iban incorporando la palabra IA como metiéndola dentro de su negocio, pues por darle un poco por aprovecharse, ¿no? Es verdad que muchas empresas lo mencionan por el hecho de los riesgos que pueda tener, pero también por aprovecharse un poco del éxito que tiene, ¿no? Y vamos a hablar de la cadena de valor y vamos a hablar de todo lo que implica la IA. O sea, la IA no es, implica muchas cosas. Como digo, no soy un experto, obviamente, en toda la cadena de valor, vais a ver que es complejísima. Conozco un poquito más la parte de semiconductores porque en su día pues, me la estudié un poquito más y disfruté leyendo un libro que os recomiendo a todos y lo pongo en el chat, que se llama Chip Wars. Es un libro fantástico para entender un poco cómo funciona todo el mundo de los semiconductores, los chips, cómo va avanzando, etcétera. Luego veremos si hay razones para pensar que pueda ser una burbuja o no, y debatiremos sobre eso. Y hablaremos de ciertas red flags o banderas rojas, un poco de peligro, de cuidado a la hora de invertir, que yo personalmente he apreciado en la industria y que creo que es importante, ¿vale? Y luego hablaremos de otros ejemplos anteriores esto ya va a ser un poco repetitivo porque la última masterclass ya lo vimos, pero bueno, para los que no habéis visto la anterior, los nuevos, pues también será útil, ¿no? Poner ejemplos de cuándo ha habido revoluciones tecnológicas y ejemplos concretos que ya mencionamos en otras masterclass de cómo, bueno, pues muchas veces se percibe que el futuro va a ser muy importante y demás, pero las expectativas hay un momento que aceleran y pasan un poco a la realidad, ¿no? O corren demasiado, ¿no? Entonces vamos a ir por esas vías. Como siempre, por lo menos en mi caso, prefiero que me vayáis interrumpiendo y vamos contestando las preguntas porque, bueno, vamos a ir cambiando de temas y esto es importante, ¿vale? Entonces, bueno, y obviamente que sepáis que esto es un poco la opinión que voy a dar, es la opinión que tengo yo sobre cómo es la situación y que obviamente va cambiando y que puede estar equivocado como en muchos casos, ¿no? Pero que creo que es importante un poco aterrizar las cosas, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es qué es la IA, ¿no? La descripción de la IA es que es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen pues, el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, comprensión del lenguaje y toma de decisiones, ¿no? En la IA hay muchas IA. Está la IA más básica, la IA generativa. Yo no quiero entrar en temas así muy, muy profundos porque bueno, si habláis con gente que invierte en la industria, que conoce la industria y demás, veréis bueno, que la complejidad puede llegar a niveles muy, muy elevados, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar un poco de lo que es la IA a día de hoy, lo que conocemos como IA a día de hoy, ejemplos que hay y qué implicaciones tiene, ¿vale? Otra forma de escribirlo es que es un programa informático alimentado y entrenado, lo que se conoce como Machine Learning, con un acceso a una cantidad ingente de datos que utiliza para poder entrenar y obviamente
dar resultados muy eficientes, ¿no? Los datos es algo fundamental, o sea, es un tema que no vamos a tratar en exceso hoy porque tampoco es el caso, pero hay una de las claves importantes que son los datos. O sea, os habéis fijado muchas veces que cuando utilizáis un lenguaje o sea, una aplicación de IA tipo ChatGPT, Gemini y demás, muchas veces le pedís cosas y la IA puede ser súper eficiente y brillante en ir a la red y encontrar información y en procesarla, compararla, ver cuáles se coinciden, cuáles son más chequeables, cuáles no, pero muchas veces depende de la información que hay pública. Entonces, si hay una serie de información de datos privados que tienen compañías privadas y que no son públicos, esa información no es accesoria para un tercero. Sin embargo, puede ser accesoria para esa compañía. O sea, un hospital que tiene un registro de 200.000 radiografías de enfermos de cáncer en diferentes estadios, diferentes tipologías de enfermedad, diferentes personas, diferentes hábitos, con un montón de información, tú le puedes meter la IA y que te ayude a procesar toda esa información y que te ayude incluso a utilizarla el día de mañana para muchos, luego veremos ejemplos, ¿no? Pero para hacer mucho más eficiente el proceso, porque obviamente cuando tú vas al médico, pues tiene la información que él ha sido capaz de procesar, tiene los recuerdos que él tiene de tratamientos similares, lo que ha leído sobre tratamientos, pero no tiene toda la cantidad de datos ni puede analizar todos los datos de la misma forma, ¿no? Entonces, los datos es algo fundamental en la IA y veremos que también es muy importante porque al final, quizá el día de mañana los modelos de IA y la capacidad de computación sea algo relativamente commodity y lo realmente importante son los datos, ¿no? O sea, el poder aplicar la IA, que es una tecnología como puede ser el motor de combustión, a tus datos y eso es lo que te genera mucho valor, ¿no? Entonces, el que tenga muchísimos más datos en una industria puede tener mucha más información a la que aplicar la IA y dar un resultado mucho mejor y con ventajas que otro, ¿no? Pero eso lo iremos viendo porque obviamente es el futuro y veremos cómo va evolucionando, ¿no? Dentro de estos modelos y programas existen modelos limitados o especializados y modelos generales, lo que se conoce como Large Language Model, ¿vale? Un Large Language Model es un tipo de inteligencia artificial diseñado para entender, se le llama lenguajes de modelos de lenguaje porque están diseñados para entender, generar y razonar con el lenguaje humano. El ejemplo es ChatGPT 5, Cloud, Gemini, Llama, este tipo que son los que todo el mundo conoce, las principales compañías de inteligencia artificial. Para que veamos ejemplos concretos, este tipo, o sea, es un ejemplo de IA limitada, ¿no? Es Google DeepMind, el diagnóstico ocular, retinopatía diabética, ¿no? Es un tipo de IA que es una red neuronal profunda de Deep Learning, que lo que hace su uso es detección de enfermedades oculares a partir de imágenes de retina, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues analiza las fotografías de la retina tomadas en clínicas, detecta signos tempranos de retinopatía diabética y degeneración macular, y en algunos casos su precisión supera a la de los oftalmólogos humanos, y con el futuro probablemente cada vez lo superen de forma más elevada, ¿no? El ejemplo práctico es que esto se utiliza en Reino Unido y el sistema se usa en colaboración con un hospital, el Moorfields Eye Hospital, para identificar pacientes que necesitan atención urgente, ¿vale? Al final, esto es un modelo limitado, ¿por qué? Porque no estamos metiendo a la IA o sea, una gente, o luego lo veremos, los modelos de lenguaje que hemos visto generales son modelos en los cuales le puedes preguntar casi como cualquier cosa y la IA, pues a partir de ahí se pone a buscar todas las fuentes de datos y con la comprensión que ha hecho de tu pregunta trata de darte una respuesta que encaje con lo que estabas preguntando, ¿no? En este caso es un poco diferente. De hecho, aquí se ve más claramente muchas veces la eficiencia o la aplicación o cómo de aplicable es este tipo de modelos en cosas muy concretas, ¿no? Básicamente, imaginar que un hospital ha tratado a 100.000 personas que ha tenido retinopatía diabética, ¿no? Entonces, a medida que le han ido haciendo el análisis y el seguimiento del paciente, le han ido haciendo las fotografías de la retina y entonces digamos que tienes toda esa información y la IA que puede hacer, pues coger, entonces tú sabes de cada individuo que tenía riesgo de tenerla, cuál ha tenido, cuál no ha tenido, cómo evolucionan las fotografías durante el tiempo, y eso puede dar patrones. O sea, la IA puede identificar, porque tiene una capacidad de computación muy superior a la de un ser humano, y puede identificar miles de datos, de cosas que tú no puedes percibir en una imagen de un ojo, o lo puedes percibir de forma con dificultad, pues patrones concretos que se cumplan en casos en los que se dispara la probabilidad de que tengas la retinopatía, porque está percibiendo en la propia fotografía ciertas cosas que el humano es mucho más difícil que vean, y puede hacer modelos súper concretos que a partir de una fotografía de un nuevo paciente potencial te dice, oye, pues tiene mucha más probabilidad de tenerla de lo que pensabas con una primera imagen. ¿Por qué? Porque detectar un patrón que en 100.000 fotografías previas que ha analizado se ha dado cuenta que en una proporción pues tienden a tener más riesgo, ¿no? Entonces, estos son modelos muy limitados y que son obviamente en los que se ve que la inteligencia artificial aporta muchísimo valor porque te analiza toda esa información. No es como meter modelos, imaginaros en la industria del petróleo, ¿no? En cómo va declinando los pozos en función del tipo de pozo que es, tal. Pues con toda esa información, el modelo de inteligencia artificial pues te puede, digamos que mejorar por la capacidad de computación que tiene y de cálculo, te puede mejorar claramente
la percepción humana que puedas tener en base a ciertos temas, ¿vale? Otro ejemplo concreto de modelo limitado es IDOC, ¿vale? Que el tipo de IA es un análisis de imágenes médicas en radiología, es muy parecido al anterior, ¿vale? Ese típico ejemplo en la medicina donde hay aplicaciones muy obvias y muy rápidas, que es detectar patologías tomográficas computarizadas, o sea, básicamente con resonancias magnéticas, o sea, análisis en los que han hecho una resonancia magnética o una tomografía y tienen, con esa imagen del tejido, puede identificar la imagen y puede rápidamente identificar qué tipo de posibles hemorragias cerebrales, embolias pulmonares, otras anomalías, cualquier cosa que muchas veces el ojo humano en una radiografía no puede ver, una resonancia, no puede identificar un pequeño patrón muy pequeño. O sea, el ojo humano obviamente ve cosas muy obvias y obviamente un médico experimentado, después de haber visto cientos y cientos o miles y miles de resonancias magnéticas o de tomografías, es capaz de identificar cosas que ha visto comunes en otros casos, pero en este caso pues lo que hace es una ayuda técnica. Es igual que la diferencia entre un hombre, digamos que cogiendo cubos de agua de un pozo y echándolo, y una bomba de agua eléctrica o mecanizada, digamos, que te lo hace automáticamente. Al final es una ayuda, es una maquinaria, aunque en este caso sea de cálculo, es una maquinaria que te ayuda es una tecnología que ayuda al ser humano a ser mucho más eficiente a la hora de hacer su trabajo, ¿vale? Entonces, y que obviamente estos temas normalmente no excluyen el hecho de que haga falta que haya un profesional, etcétera, ¿no? Son modelos muy concretos. Luego ya veremos que ya la imaginación sobre hasta dónde puede llegar la IA pues viaja muy rápido, y obviamente será así en muchos casos, pero porque la IA es todo. O sea, la IA es una tecnología que va a afectar a todo. Quiero decir, es como, no sé, el coche de combustión. La gente dice, el coche de combustión, la gente en vez de viajar en un caballo, pues va a viajar en coche, ¿no? A principios del siglo XX. Dice, bueno, eso es lo más obvio, pero hay otras cosas. O sea, cambia todo el sistema logístico, cambia toda la producción mundial de productos, porque ahora pueden viajar a mucha más velocidad, a mucha más distancia. Entonces, o sea, en general te puede cambiar muchísimas industrias en muchos sentidos, ¿no? Y generar muchísima eficiencia en muchos temas muy concretos, ¿no? El ejemplo práctico es que en hospitales de Estados Unidos, Europa, pues IDOC reduce en más del 30% el tiempo de diagnóstico de emergencias radiológicas. Eso aparte, o sea, aparte de que sea más eficiente y que sea no solo más eficiente, sino que sea incluso pueda llegar a ser más certero que el ojo humano, identificando problemas que puede haber en una radiografía o en una tomografía o una resonancia magnética. Encima es que te lo hace a muchísima más velocidad, por lo cual también te genera eficiencia, te desatasca, ¿no? Porque tú eres estamos en un departamento de oncología de un hospital, y un ser humano para analizar 200 tomografías de un día, por aquí de su tiempo, analizarlas, etcétera. Y la IA te lo hace muy rápido y te prioriza rápido cuál es el que más riesgo tiene, el que menos, que esto es muy importante en todos los temas, obviamente, de este estilo, porque hay que tratarlos previos. O sea, te ayuda en todos los sentidos, ¿no? A hacer todo no solo más efectivo, sino encima más rápido y más eficiente, que es algo importante, ¿vale? La gente normalmente se queda con que las tecnologías es para mejorar el producto, pero muchas veces una tecnología no te genera una mejora porque mejore el producto, sino porque mejora la eficiencia, porque lo extrae a un coste más bajo, o porque lo extrae de forma más rápida, o porque el servicio lo da de forma más rápida, etcétera, ¿vale? Vale, los modelos de los LLMs o Large Language Model, o modelos de lenguaje grandes, es un tipo de inteligencia artificial diseñado para entender, procesar y generar un lenguaje humano de forma coherente, contextual y creativa. Y son modelos mucho más complejos. Son los que utilizamos todos en el día a día, que es el ChatGPT, en el cual es un modelo de lenguaje en el que tú le haces una pregunta, y en base a lo que lo primero que tienes que hacer es analizar tu pregunta, entender que estás exactamente... eran muy complejos, y más complejos que los previos. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es relativamente complejo, y muchas veces interpretar exactamente lo que se quiere decir con el lenguaje humano es difícil, ¿no? Entonces, y vemos que todavía tiene problemas. Si usáis ChatGPT, si utilizáis el más barato, pues que genera problemas, aparte con los datos que te da y la información que te da, incluso a veces no te comprende exactamente lo que quieres decir, ¿no? Tienes que ser muy concreto, pero cada vez va mejorando y cada vez son más eficientes, ¿no? Yo personalmente utilizo un ChatGPT creo que es el modelo más alto que hay, y me ayuda muchísimo en todo el tema de research de compañías, de sectores, de tal, porque te ayuda, ¿no? Obviamente no le dejo las llaves del negocio a ChatGPT para que haga todo, porque no confío, porque puede fallar en muchas cosas, y un fallo en una cosa muy pequeña puede cambiar mucho el resultado, pero te puede ayudar a cierta información, conseguirla de forma más rápida a muchas cosas, ¿no? Incluso a veces te preparas una lista de preguntas que haces a una compañía y le dices, oye, ChatGPT, ¿tú qué le preguntarías a esta compañía en función de todo lo que ves en internet, las dudas que hay y tal? Y te hace una lista de preguntas y dices, oye, esta la he puesto, esta no, y dices, oye, esta pues esta es curiosa, no se me había ocurrido y puede tener sentido. Luego hay muchas que dices, no tiene sentido esa pregunta porque no lo tiene, ¿no? Pero te ayuda mucho, ¿no? Entonces, en principio estos modelos, o sea, de hecho, en los modelos de lenguaje un LM aprende a predecir la siguiente palabra que va a venir una frase, ¿no? Entonces, si lees el gato se subió, pues el modelo predice que la siguiente palabra probable es el árbol, ¿no? O sea, es capaz de llegar a eso, ¿no? Entonces, aparte de este principio simple, un modelo de lenguaje puede responder preguntas, escribir textos, correos, ensayos, traducir, pero es traducir idiomas, programar código de software, resumir documentos, etcétera, ¿vale? Entonces, estos modelos de lenguaje son mucho más generales, porque digamos que
que acceden un poco a toda la información de fuentes abiertas que hay en el mundo y a partir de ahí te pueden responder muchísimas cosas y muy rápidamente. No solo eso, te pueden diseñar lo que tú quieras, imágenes, gráficos, tal. Luego veremos cómo eso está generando ciertas dudas en algunos modelos de negocio en el sentido de que puedan verse disrupteados o que haya disrupción, ¿vale? ¿Cómo funcionan los modelos de lenguaje masivo, estos los generales? Pues primero hay un entrenamiento masivo, el modelo se entrena con enormes cantidades de texto, libros, artículos, páginas web, código, o sea, accede a todo lo que hay en la web, a todos los papers, libros, o sea, digamos que le introducen todos los datos posibles para que vaya aprendiendo relaciones las relaciones y patrones entre palabras, frases, ideas y se vaya entrenando y cada vez se vaya volviendo, digamos que más inteligente, ¿no? No es que sea más inteligente, porque la capacidad intelectual del modelo es la capacidad de procesamiento que tiene, pero es como un niño, ¿no? Un niño tiene la inteligencia que tiene, pero va formando, digamos que va aprendiendo a lo largo de la vida y llega un momento en el que está en su óptimo de conocimiento por todo lo que ha leído, etcétera, y ha relacionado, etcétera, ¿no? Pues esto es lo mismo, son modelos de entrenamiento, ¿vale? Luego está la red neuronal transformer, aquí ya me pierdo un poco porque son temas muy técnicos, pero esta arquitectura permite que el modelo entienda el contexto, no solo palabra por palabra, sino el sentido completo de un texto, y usa un mecanismo llamado autoatención, self-attention, que le ayuda a identificar qué partes de una frase son más relevantes, ¿vale? Y luego es importante los parámetros, los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, se llaman así porque tienen millones miles de millones de parámetros, ¿vale? Que son los valores que un modelo ajusta durante su aprendizaje. Cuantos más parámetros, más capacidad tiene el modelo de entender el lenguaje, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ChatGPT 2 tenía 1,5 mil millones de parámetros, ChatGPT 3 tiene 175 mil millones de parámetros, ChatGPT 4 o 5 tiene billones de parámetros, ¿vale? Y esto va creciendo de forma geométrica, ¿vale? Es brutal cómo está creciendo, ¿no? Por el entrenamiento y porque encima la capacidad de computación también cada vez va avanzando, los chips son mejores, los GPUs son mejores y entonces tiene más capacidad tecnológica mecánica, más entrenamiento, etcétera, ¿vale? Ahora, tú a un modelo largo de lenguaje le dices que te diga con una foto, una radiografía, si hay probabilidad de tener un tipo de cáncer concreto, qué tipología, qué riesgo, tal, no sé qué, tal, que te dé información y te haga un análisis y puede que no te pueda decir nada porque toda la información y entrenamiento que tenga, pues no tenga la clave, que esos datos relevantes sobre ese tema, ¿no? Y puede que un modelo limitado que se haya creado, pero que tenga todos los datos privados de hospitales de todo Estados Unidos, pues sea mucho más efectivo en lo que está haciendo que el modelo grande, porque el modelo grande abarca muchas más posibilidades, pero igual no tiene la información realmente crítica que necesita, ¿vale? Dicho lo cual, al principio, si tú a un modelo grande de lenguaje le das toda la información que necesita también debería ser capaz de hacerlo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, la evolución de estos modelos es bestial, ¿vale? O sea, ahora estoy hablando un poco de la parte de cómo está evolucionando la tecnología desde mi punto de análisis externo, sin ser un técnico, ¿vale? Aquí podéis ver el performance en Common Exams, o sea, lo que se le hace a ChatGPT 2, 3 y 4 es hacer exámenes de estudiantes en el colegio, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo responde al examen y qué nota saca y vas viendo, bueno, hasta qué punto se va perfeccionando en el modelo, ¿no? Entonces, el ChatGPT 3.5 de 2022 en los exámenes que estáis viendo ahí te pone el percentil en el que se quedaba. Por ejemplo, pues en el primero en el 10%, o sea, que estaban un 1 de 10, en el otro un 40, un 87. O sea, había temas que los hacía muy bien y otros temas en general peores, ¿vale? Y vemos que a medida que ha avanzado a ChatGPT 4, las notas que saca ChatGPT en un examen pues van mejorando mucho. O sea, ha pasado de ser un estudiante muy malo, de hecho, como veis ahí pongo un gráfico, ChatGPT 2 era como un preescolar, o sea, suspendía los exámenes con notas muy malas. Un ChatGPT 3 era como un estudiante de escuela elemental, o sea, de primaria, ¿vale? Y un ChatGPT 4 ya es como un tipo que saca buenas notas del high school, o sea, ya mejores notas. Entonces, ahí vamos viendo cómo va evolucionando. ¿Dónde será el futuro? Pues obviamente no tengo una duda de que un examen de universidad, pues dentro de 5 años le pondrás el ChatGPT 20 y te sacará un 10, con un 10, pero te sacará notas espectaculares, ¿no? Entonces ya vemos que hay una progresión brutal y que los propios sistemas de entrenamiento de los modelos pues les van haciendo cada vez más eficientes y van identificando mejor, van entendiendo mejor las preguntas, las respuestas, tienen más datos, más entrenamiento, más etcétera, ¿vale? Entonces todo esto vemos cómo va creciendo, ¿vale? Esta gráfica es súper interesante. Son test scores de sistemas de AI en diferentes capacidades relativas al comportamiento o al performance humano, o a la capacidad del ser humano, ¿vale? Entonces, aquí veis pues, que tenemos lectura y comprensión de respuestas. De respuestas no contestables o difícilmente contestables, comprensión lectora, reconocimiento de imágenes, comprensión de lenguaje, interpretación del lenguaje, reconocimiento de la escritura a mano,
reconocimiento de voz, pensamiento predictivo, bueno, más cosas, resolución de problemas matemáticos, generación de código para el desarrollo de aplicaciones, de software, etcétera. Y luego razonamientos complejos, ¿vale? Al final la gráfica lo que te está diciendo es en relación al ser humano, ¿vale? La raya donde pone 0 es Human Performance as a benchmark set to 0, ¿vale? Entonces, básicamente esa raya es la media del ser humano de su capacidad, es el 0. Entonces ahí vemos lo que ha costado a la IA llegar a tener un nivel superior al ser humano en las diferentes tipologías, ¿vale? Entonces vemos que algunas fueron tardando algo más y ya lo han alcanzado, y vemos como recientemente hay muchas que están creciendo, pues, o sea, que rápidamente está superando al ser humano en muchas cosas. Vemos que hay algunas porque está costando más. Por ejemplo, el reconocimiento de voz todavía no está por encima de un humano medio. Sobre todo, que es el que vemos ahí, el razonamiento complejo, vemos que todavía está por debajo del ser humano. O sea, cuando son razonamientos complejos, todavía la IA no ha superado al ser humano medio, ¿no? En cuanto a capacidades, ¿vale? Pero vemos lo rápido que va superando o va acercándose al ser humano en muchas cosas, ¿no? Entonces, a medida que esto, a medida que todo este nivel de capabilities, la IA vaya superando al ser humano, pues nos dará productos que nos darán una asistencia y una mejora, pues, muy superiores, ¿no? Y que irá evolucionando, ¿no? Veremos luego cómo se considera o cómo se interpreta que esto podría llegar a ser en el futuro, ¿no? ¿No? Y estos son datos hasta el 23, o sea que probablemente ya en otras pues estarán muy por encima de eso, ¿vale? Aquí es el típico ejemplo de Sora, que es el diseñador de imágenes de OpenAI, y bueno, la capacidad de crear imágenes en función de la escala y de la capacidad de computación que tiene y del entrenamiento y de todo, ¿no? Y vemos, pues bueno, cómo pues las primeras imágenes eran horrorosas y ¿no? eran muy poco fiables, cómo han ido mejorando y cómo pues, ahora son pues, prácticamente indistinguibles de la realidad, que es lo que está pasando, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero yo por lo menos cuando estoy en Twitter o en estas cosas y veo una imagen de IA, un vídeo de IA, hay algunas que te das cuenta de que son falsas porque son situaciones muy extremas, ¿no? Pero cada vez es más difícil identificar una imagen de ella de una real, ¿no? Y esto es importante, ¿vale? Y vamos hablando de forma exponencial. Y esto es fundamental, ¿vale? Luego, este chart que he cogido, que lo he cogido de unos amigos que hicieron una presentación, que son los de Brightgate Capital, tengo un buen amigo trabajando, y no he puesto ahí que es de ellos, pero bueno, lo digo, es de Brightgate Capital. Lo cogí porque me parece muy interesante, ¿no? Al final, lo que trata de decir este gráfico es que la IA tiene más facilidad, digamos, los modelos de lenguaje tienen más facilidad de superar al ser humano o de reemplazarlo, digamos, rápidamente, cuando el lenguaje es menos estructurado y más previsible, ¿vale? Entonces, esto que te dice que cuanto el lenguaje es muy estructurado y más previsible, cuanto menos estructurado es el lenguaje y menos previsible, la IA es menos eficiente, ¿vale? Por eso, en ciertas cosas, la IA es muy eficaz, y en otras es un poquito más difícil, ¿no? ¿Previsible en qué sentido? Pues el comportamiento humano es imprevisible, ¿no? Entonces, si tú a la IA le haces... ahí pone el ejemplo ¿veis? Arriba pone abogado, negociación, y abajo pone abogado, sin más, ¿no? Abajo a la izquierda. Claro, o sea, la IA... analista de inversiones, sí. Esto no lo he hecho yo, pero quiero decir, cuando es un analista de inversiones y lo que haces es aplicar múltiplos y números que son contabilidades que ya están escritas y todo, pues ahí la IA te puede rápidamente sustituir muy rápido. Si te trata de coger los números de una compañía y aplicar los múltiplos medios de mercado a los que cotizan y todo eso la IA lo hace muy rápido, porque es un lenguaje muy estructurado, el lenguaje contable, coger los datos y muy previsible, ¿vale? Entonces, en el caso de un abogado, por ejemplo, si tú a un abogado le preguntas cualquier tema legal que tiene que ver con sentencias pasadas, con cómo funciona la norma, cuál es la norma, pues la IA lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque tiene todos los datos de la norma existente, puede tener datos pasados de cómo se ha utilizado esa norma, qué juicios ha habido, qué resultados ha habido, etcétera, y puede ser muy eficiente. Sin embargo, cuando se trata de un abogado en un contencioso en el que está en una negociación o en el que está en un juicio concreto con un juez y demás, pues la IA es mucho más difícil que sustituya a la persona, ¿no? Porque hay una interacción humana, la capacidad de... O sea, digamos que es un poquito más complejo, ¿no? Preguntan aquí... vale, ya he visto que a la derecha todo está gestor de inversiones, y totalmente de acuerdo. A ver, en general, cualquier cosa que tenga que ver con la pura... Esta es mi percepción, ¿eh? Cualquier cosa que tenga que ver con la pura interacción humana es más difícil. El ser humano no es puramente racional en su interacción.
O sea, hay patrones de punto de vista psicológico, emocional, que interactúan en el ser humano y que es muy difícil de predecir probablemente. Entonces, todo lo que tenga que ver con interacción humana y relaciones humanas es mucho más difícil que la IA sea capaz de percibir si dos personas se van a gustar en base a no sé cuántos patrones que tenga, por ejemplo, o van a tener una conexión física o amistad o lo que sea, que identificar cosas que son numéricas o que acepte una estructura para un arquitecto, para una casa. O sea, es más fácil que sustituya a un arquitecto a la hora de diseñar una estructura matemática con leyes físicas que son inmutables, que son previsibles y que es un lenguaje muy estructurado, que temas que tengan que ver con relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, ahí sale publicista arriba, pues porque un publicista en un momento dado, o sea, puede utilizar la IA para hacer todo el tema del diseño gráfico de los vídeos, la imagen, todo eso sí, pero la creatividad humana de hacer algo que sea humorístico, etcétera, pues puede ser que sea más complicado para la IA ser capaz de ser gracioso que el ser humano, ¿no? Incluso el ser humano y la psicología humana en general, a medida que metes algo que afecta, por ejemplo, la IA puede hacer que reaccione de formas diferentes, ¿no? Puede que ahora el ser humano quiera un producto, o sea, el ser humano es capaz de desear más un producto que es peor que otro. ¿Por qué? Porque hay una marca, hay un intangible, hay algo emocional, hay algo... Entonces, hay cosas que son mucho más complejas para la inteligencia artificial en las que sustituiría al ser humano que en otras. Obviamente, para un ingeniero de estructuras que tiene que le das un por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Yo tengo un amigo que utiliza mucho la IA para el negocio de arquitectura, de hecho da formaciones de cómo usar la IA en arquitectura, ¿no? Un buen amigo mío. Claro, tú hoy en día le das un terreno o sea, le das una foto de un terreno a la IA, le dices las limitaciones que tiene desde el punto de vista legal, en qué pueblo está, qué limitaciones tiene ese terreno por la calificación, etcétera, no sé qué. No sé cómo funciona, con ese arquitecto, obviamente, y te va a hacer una estructura que cumpla con los metros cuadrados máximos, la altura máxima, los requisitos que le has pedido tú que quieras detener, el número de habitaciones, número de no sé qué, etcétera, para todos estos temas, ¿vale? Que son relevantes. Por lo tanto, cuando hay leyes matemáticas, en mi opinión, pues, o cosas con lenguajes muy estructurados y muy previsibles, es mucho más fácil que entre la IA a funcionar y en casos que tienen que ver, pues en otros casos son mucho más complejos, ¿vale? Veremos que la IA va a entrar en todo, porque una cosa es que te sustituya completamente y otras cosas es que haya herramientas de IA que ayuden en el proceso al ser humano a hacerlo y a mejorarlo, ¿vale? La gente siempre piensa, joder, esto lo hace un ser humano y ahora lo va a hacer la IA. Muy por encima de eso, o sea, por ahí siempre hay un periodo transitorio, habrá periodos transitorios que sean muy cortos, cosas muy rápidas, que haga la IA y sustituya a un ser humano, y habrá cosas que el periodo transitorio sea más largo, en el cual el ser humano pues vaya utilizando la IA hasta que haya un momento que quizá pueda que no se necesite utilizar la IA, ¿vale? Aquí pone, con la programación de los modelos, tienen problemas, que es que aprenden el código que sacan de internet, que suele ser básicamente malo, pero ya están ponderando para sacar ese código y ponderar códigos buenos cada vez más. Por eso los programadores juniors tienen los días contados, me parece a mí. Mira, este es un tema importante que vamos a mencionar ahora, ¿vale? Y que tiene que ver con eso. La programación de software, que es un lenguaje muy estructurado y previsible, pues es uno de los ejemplos en los que en principio podría interactuar e influir de forma fuerte. Dice, programador de software y publicista me parece que tiene el mismo problema. Nos podemos centrar solo en escribir código o solo en crear imágenes, pero ambos necesitan diseño, análisis, que en mi opinión es lo más importante. Puede ser, o sea, aquí no se trata de... estos son ejemplos, de hecho no son míos, lo cogí como os he dicho, de la gente de Bracket Capital, que me parece muy interesante. Pero creo que es interesante. O sea, todo lo que tenga que ver con emociones, creatividad humana y demás, probablemente sea mucho más difícil de modelizar y de aprender y de etcétera. Aunque habrá seguro, o sea, luego seguro que vemos creatividad brutal luego en la IA, etcétera. Pero en principio es más complejo todo lo que tiene que ver con la interacción social. Cuando hablo de publicista no hablo de quien hace la campaña y hace el vídeo y no sé qué, o el Photoshop o demás. No me refiero a esa parte. Me refiero más a la parte creativa, ¿vale? Digamos, al intangible de lo que te quieren vender, ¿vale? Y demás. Pero bueno, esto hay quien cree que la IA no va a ser capaz de comprender cómo interactúa el ser humano y va a hacer pruebas y error de lo que es gracioso y de lo que no, y al final pues tendrá más gracia que un humorista, etcétera, ¿no? O lo que sea. Pues eso lo veremos. Obviamente es más complejo que temas que son muy estructurados y muy previsibles, ¿vale? Aquí, mira, esto es la utilización de agentes de IA por industria y en funciones, ¿vale? Esta tabla, veis que arriba pone las industrias, tecnología, media, telecom, salud, seguros, energía, etcétera. Entonces vemos, ¿vale? Cuanto más grande es el círculo, es que más utilización se le está dando. Y luego está en los sectores, digamos, en las partes de la empresa, en las partes de la empresa o en los departamentos de la empresa en los que se utiliza, ¿vale? Bueno, dice, en el corto plazo cualquiera que solo trabaje con una pantalla delante y sin relaciones humanas por en medio es sustituible. Pues puede ser, o sea, es un poco lo que dicen aquí, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el sector de Consumer Goods and Retail, que es el último, pues en IT se utiliza IA, en gestión del conocimiento se utiliza IA para datos, etcétera, en marketing se utiliza IA, que tiene sentido por todo el tema de interacción de marketing, del gasto que haces, qué conversión hay, hasta qué público llega, todos esos temas. Sin embargo, vemos que en desarrollo de producto menos, que en risk legal and compliance menos, etcétera, ¿vale? Sin embargo, vamos a insurance
a seguros y vemos que en IT se utiliza mucho y sobre todo se utiliza mucho en marketing y ventas y también en gestión de conocimiento, también en la parte legal, ¿vale? Entonces vemos aquí donde más se está utilizando. Por ejemplo, en technology, donde más se está utilizando claramente es en software engineering y en IT, ¿vale? Y también en servicio de operaciones de tecnología, ¿vale? Entonces aquí vamos viendo cómo hay sectores en los que todavía se utiliza muy poco y sectores en los que se utiliza mucho más, pero se utiliza mucho más en ciertas áreas muy concretas, ¿vale? Por ejemplo, en insurance pues no se utiliza nada en strategy y financiación corporativa, y sin embargo se utiliza muchísimo en temas de cumplimiento legal y riesgos, y en marketing y ventas, y en IT y en gestión del conocimiento. Y sin embargo, en otras cosas se utiliza mucho menos, ¿no? En manufacturing, en cadena de en supply chain o cadena de proveedores, etcétera, o cadena de valor, etcétera, se utiliza menos, ¿vale? Vale. Aquí vemos, esto es de una encuesta, la utilización de la IA en las organizaciones, cómo está evolucionando en los últimos años y cómo está creciendo, ¿vale? Y vemos qué tipo de uso se está dando. O sea, cuando una industria está utilizándolo totalmente escalada ya la IA introducida en su segmento, cuando está escalando, cuando simplemente está experimentando, cuando están probándolo, ¿vale? La IA en las diferentes compañías. Pero lo que estamos viendo es que, lo que quiero decir con esto es que con estos gráficos básicamente es que obviamente la IA, no, o sea, la IA está en un momento de mejora brutal, cada vez más eficiente, más competente, cada vez se está usando más en más industrias y eso pues lo lógico es que siga yendo para arriba, ¿no? Eso es lo que obviamente ve todo el mundo y que es algo importante, que cada vez mejora y que cada vez se utiliza más, ¿vale? Y aquí pone una gráfica que también la he cogido de la presentación que hicieron la gente de ByteGate, que me gustó bastante, que es el tema de contratación de o sea, de jóvenes desarrolladores de software, ¿vale? Y vemos como claramente la gente más joven que hace desarrollo de software, pues claramente está cayendo fuertemente, ¿vale? Entonces ya empieza a haber indicadores de que, pues para profesiones como diseño de software o desarrollo de software, pues la IA en cierto modo está reemplazando a las personas físicas, a la gente joven que se puede incorporar a este sector, ¿vale? Estas cosas son graciosas porque hasta hace 5 días pues hablabas de todos estos temas y decían, no, el sector del futuro para un joven que estudie, ¿cuál es? Pues todo el tema de programación, desarrollo de software, etcétera, porque es el futuro. Y sin embargo, pues vemos que de repente pues puede ser de las primeras cosas que haya disrupción, ¿no? O sea Y esto que lo he sacado del mismo estudio de antes, de Leopold, a ver si lo digo bien, Schembrenner, básicamente habla de lo que hemos visto, la evolución de ChatGPT 2, 3, 4, cómo va evolucionando en la parte de inteligencia, lo de preescolar, elementary y high school smart, cómo eso va evolucionando y hacia dónde va a ir, y luego cómo el producto va cambiando de ahora que estamos en un chatbot a lo que se habla el día de mañana de tener un agent, ¿no? Un agente de IA, que básicamente el agent es tener un agente de IA al que le puedes pedir gestiones complejas, ¿no? Pues oye, me voy de viaje a no sé dónde, a Panamá, pues búscame, cógeme los billetes, hazme todo, ¿no? Y entonces la gente te va buscando y la gente es una gente que ya está entrenado a ti mismo y sabe si tú, esto me lo contaba el otro día, estuve con un inversor de Miami que ha invertido en muchísimas rondas previas de OpenAI y demás. De hecho me dijo que iban por 10 o no sé cuánto pues, en alguna de ellas. Y te va contando y te dice, bueno, pues que la clave va a estar que estos agentes pues te van a conocer tus preferencias. Va a decir, mira, José no le gusta hacer escalas, prefiere vuelos directos, prefiere esta compañía que esta otra. O sea, tú primero le vas a ir diciendo, búscame vuelos y le vas entrenando y hay un momento en el que él ya, como si fuera un secretario o una secretaria o un ayudante, o le vas a poder decir, oye, cógeme un vuelo. Y él va a decir, vale, y te va a hacer esa tarea, te va a buscar los vuelos, los días que te van, va a mirar tu agenda, va a ver que no te coincida, te va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que van a hacer cada vez tareas más complejas en las que puedes sustituir a una persona, ¿vale? Y ya, bueno, de ahí hacia el futuro, hasta donde lleguemos, ¿no? Ahora se habla de los agents, etcétera, ¿no? De hecho, esta persona invierte, que le gusta mucho el tema de la IA y habla con muchos de los empresarios porque él invierte a través de fondos de venture capital americanos, grandes cifras de dinero, y tiene la suerte de poder interactuar con gente de estas grandes compañías y que le cuenten pues, por dónde ven las cosas y cómo están evolucionando. Pues me hablaba de que los modelos de lenguaje se podían cargar el día de mañana a los modelos limitados por muchos temas, etcétera. Pero bueno, aquí es muy difícil saberlo, ¿no? Claro, dice, sobre todo que sea proactivo. Ahora solo reacciona a lo que tú le digas, aunque ya puedes programar notificaciones del ChatGPT 4 para que te avise de cosas sin tu intervención. Y tiene un modo agent que todavía no he probado. Claro, son esas cosas. O sea, o sea, en vez de que tú le pidas una cosa concreta y le circunscribas qué quieres y él lo haga, que él pueda ya proactivamente hacerlo. Obviamente eso tiene un proceso, porque tú o sea, te despiertas por la mañana y tu agente te ha contratado 5 vuelos y luego no estás de acuerdo, pues no. O sea, esto requiere un entrenamiento. Pero básicamente que no va a ser de un día para otro de que tú le digas búscame vuelos, te los busca, a que de repente te los contrate. Va a ser poco a poco, el modelo va aprendiendo y cada vez va a ser un agente más fiable hasta el punto de que le puedas decir, oye, tengo una reunión, mira el email de la reunión que tengo con
con este cliente en Barcelona el martes, cógeme el vuelo o el tren, lo que sea más eficiente para llegar a la oficina con más tiempo y me importa más el tiempo que el dinero, tal, no sé qué, papá. Y el tío se va, te busca, te coge los vuelos, tal, tal, o él te hace esa propia estimación y te dice que es mejor y que es peor. Eso irá evolucionando y irá mejorando. Pero vamos, lo que está claro es que aquí hay mucha gente pues, que ve que esto es importante, que hay mucho futuro y que puede hacer muchísimas cosas brutales y demás, ¿vale? ¿Vale? Entonces, con esta primera parte de la IA, ¿a qué quería llegar? Que es grande, o sea, es una revolución tecnológica grande, importante, ¿vale? Siempre que hay una posible burbuja o algo que ha volado, digamos, en los mercados, tiene que ver con que la gente percibe que es algo importante, obviamente, porque las cosas no sean, la gente no es imbécil. O sea, quiere decir, la gente se puede equivocar porque en un momento las expectativas superen a la realidad de lo que estás, o sea, le estás pagando por las expectativas altísimas, pero la gente en general se da cuenta cuando algo va a ser revolucionario en el mundo o no y qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, y luego es positivo, ¿vale? O sea, a corto plazo todo el mundo piensa en la incertidumbre de lo negativo, que es que va a dejar, quiero decir, y no quiero banalizar este tema, una persona que pierda su trabajo por la IA puede ser un tema dramático, ¿vale? Sea yo, sea cualquier otra persona, pues todos estamos sujetos a que nos afecte y obviamente como toda, como sabéis, el concepto de Schumpeter de la destrucción creativa, del capitalismo y de la tecnología, pues hace que cuando surge algo mejor destruyas lo anterior para construir algo nuevo y eso implica pues, que la gente pueda perder trabajos y se van a perder muchísimos trabajos en muchísimas industrias y eso va a ser la parte mala. A cambio, el ser humano va a ser muchísimo más eficiente, va a poder hacer muchas más cosas que no hacía y además van a surgir trabajos de mucho más valor añadido que igual hoy día no estamos viendo, pero que surgirán. Y en el peor escenario de todos, si el mundo va hacia la robótica y la IA y que el ser humano cada vez va a trabajar menos, pues es que el ser humano no va a necesitar trabajar, porque va a ser tal la capacidad de generación de riqueza automática que va a haber, que el ser humano, pues, o sea, en términos de riqueza per cápita, eso solo va a poder crecer para arriba, ¿vale? Entonces, como todo, el ser humano pues le cuesta asimilar los cambios, porque muchas veces son cambios radicales y hay gente que no está preparada para perder su empleo y buscarse otra profesión, o formarse, etcétera. Entonces, va a haber periodos transitorios en los que va a haber situaciones que sean particularmente puedan ser dramáticas o duras o difíciles o exigentes, digamos, pero en términos generales para la humanidad, para la generación de riqueza, para la capacidad del ser humano en cuanto a eficiencia, riqueza, calidad de vida, esperanza de vida, todos esos temas, pues va a ir a mejor, obviamente. O sea, o sea, cuando haya coches autónomos autoconducidos con IA circulando por las calles, pues eso va a implicar que miles de choferes privados que hay ahora y de taxistas pierdan su trabajo, lo cual obviamente es dramático. Quiero decir, repito, no quiero analizar este tema porque obviamente es dramático. Siempre hay que ponerse en la piel de quien sufre estas situaciones y es duro. Pero a cambio, la mejora que va a haber desde el punto de vista de la sociedad, al final vamos a tener un producto mejor, que va a ser un coche más eficiente, más barato, porque una parte importante del viaje, del coste que pagas del viaje es el conductor, obviamente. Entonces todo eso se va a abaratar y entonces va a ser mucho más barato poder coger un coche, poder coger transporte, que te lleven, etcétera. O sea, las cosas positivas van a superar a las negativas siempre. Lo que pasa es que a corto plazo podemos ver la parte negativa, ¿no? O sea, cuando se inventa el tractor, pues obviamente antes en el negocio agrícola pues se requerían con la vendimia en España, por ejemplo, se requerían cientos y cientos de personas en una vendimia, una finca de vid y recoger la uva. Y hoy en día tienes máquinas cosechadoras de vid que van recogiendo la uva, pues que han mejorado muchísimo la eficiencia y se requiere mucha menos gente. Entonces, en principio, tienes la parte negativa, que hay gente que puede perder el empleo, a cambio, recoger la uva de forma más barata y tienes un producto como es el vino más barato y es más eficiente para el resto de la sociedad, ¿vale? Entonces, hay que quedarse con lo positivo, ¿no? La gente muchas veces se queda con la externalidad negativa obvia y no se queda con la externalidad positiva, ¿vale? De hecho, lo que probablemente, y esto es parte es un poco política, es justo lo que pasa en la revolución industrial. Claro, es que seguimos viviendo una revolución industrial continua, entonces es inevitable. Entonces, probablemente veremos sistemas políticos regulados en los cuales se regulará la transición. ¿Para qué? Para que se regule probablemente frenaremos el aumento de eficiencia de esta tecnología. Lo veremos, por ejemplo, en Europa, que veremos cómo los políticos deciden aumentar, o sea, frenar la mejora de eficiencia tecnológica a cambio de no soliviantar a grandes clases laborales que pueda tener un impacto social fuerte para hacer periodos transitorios, etcétera. Te os voy a poner un ejemplo. Mañana sale que Cabify tiene ya el coche autónomo de la marca que sea, o Uber, o Tesla, me da igual, o sea, soy agnóstico a estos temas. Y sobran todos los taxistas, porque los viajes que con un taxista te cuestan 5 euros, con el coche autónomo de Tesla te cuestan 3. ¿No? Entonces nadie va a coger un taxi de 5 euros y puede hacer el mismo viaje por 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que habrá un periodo transitorio en el cual pues, las licencias de los operadores de coches autónomos van a requerir ciertas licencias del Estado y esas licencias habrá un periodo transitorio por el cual el taxista se la venda o bien el taxista le venda la licencia al coche autónomo por un importe, o bien el coche autónomo durante X años esté pagando al taxista que tenía la licencia como si fuera una pensión hasta que se jubile y buscarán métodos en los cuales se introduzca la innovación, pero se vaya compensando a esas clases laborales, sobre todo si son muy masivas, que se vean afectadas. Y eso pues, irá pasando de alguna forma o de otra. Me lo imagino, porque como... O sea, lo ideal para la sociedad, aunque parezca duro, es que para una mejora tecnológica y eficiencia se haga lo más rápido posible. Pero en muchos casos
como puede ser traumático a corto plazo, aunque sea mejor para toda la sociedad, puede ser traumático para una parte, digamos que sea desigual en el sentido de cómo afecta a todos, pues como es capitalismo, pues lo que van a hacer es retrasar la mejora a cambio de que se haga de forma menos desigual o que no afecte mucho a ciertas personas, ¿vale? Yo me imagino que irá por ahí, irá por vías regulatorias, etc., ¿vale? Dice, pero si no han dejado a Uber, regularon. Sí, o sea, es justo lo que estoy diciendo. Que básicamente, o sea, igual que las empresas de transporte tipo Uber y Cabify tuvieron muchos problemas regulatorios para competir con los taxistas durante mucho tiempo y les han puesto todas las pegas del mundo, pero han acabado llegando y ya son mayoría prácticamente. Por lo menos en Madrid yo ya veo más Ubers que taxis, yo creo. O más, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman estos los transportes? Pero vamos, los taxis privados veo más ya que públicos, ¿no? Entonces, inevitablemente vamos a ir hacia ahí, probablemente como puede ser un poco traumático y habrá movilizaciones sociales y habrá de todo, pues eso se irá regulando, ¿no? Y en Europa está seguro que será así, ¿vale? Que se irá regulando, etcétera, ¿vale? Los que se quejan de que la IA acabe con sus empleos ni son los primeros ni serán los últimos luditas que veamos. Y a ver, esto es lo habitual. Y ya te digo que creo que voy a analizar que para una persona, por ejemplo, un taxista de 50 años pierde su empleo y tiene cargas familiares y tiene hijos y demás y no tiene capacidad ni educación para formarse para un trabajo de otro estilo, pues puede ser traumático a corto plazo. También del trauma es de donde el ser humano saca lo mejor, que es la capacidad de renacer, de adaptarse. El ser humano es súper adaptativo, pero aún así puede ser un poco traumático, sobre todo si son miles y miles de personas, pero bueno, a la larga va a ser positivo, eso es lo importante, porque mucha gente habla de la IA y parece que es un miedo enorme y la gente no se da cuenta de que es algo inherentemente positivo, como cualquier desarrollo tecnológico, quitando a los agoreros del Terminator, ¿no? y de Skynet, pero bueno, va por ahí, ¿no? Y si no han dejado regularon los TPV a favor de los taxistas. Sí, o sea, en general veremos que eso va a pasar así, seguro. No se dan cuenta que la IA, que hoy es la peor versión que verán en su vida, porque en el peor de los casos no van a empeorar, mejorará muchísimo, efectivamente. Cabify, etc. Sí, me refería a cómo se llaman los Cabify, tiene un nombre las licencias de este tipo de coches. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Entonces, VTC, eso es, VTC, ese es el nombre que se me ha olvidado. Entonces, eso veremos que lo importante que quería deciros aquí es que la IA es algo grande y o sea, se ve que es grande primero por cómo evoluciona y lo rápido que está creciendo y lo rápido que está mejorando. Segundo, porque tiene multitud de aplicaciones en las que se va a utilizar y va a mejorar la eficiencia. Que se lo digan a un enfermo de un cáncer de pulmón, que se lo identifiquen 6 meses, un año antes y el tratamiento sea mucho más efectivo y le alargue la vida mucho más. O sea, quiero decir, la gente muchas veces, en general, con todo, la gente se queda con la externalidad negativa muchas veces y no con la positiva, y eso es un error, ¿vale? También pasa incluso siempre lo cuento, con el cambio climático, ¿no? Siempre que hablan del cambio climático, que básicamente es que aumente medio grado o un grado la temperatura en no sé cuántos años, la gente lo ve como algo necesariamente negativo. Y dice, bueno, pues, obviamente, porque si vives en ciertas zonas, dices, esto se puede hacer desértico y demás, pero no estás pensando que quizás zonas que no eran zonas, o sea, el cambio climático lo afecta negativamente a uno, a otros igual se afecta positivamente. Igual al que tiene un chale primera línea de playa en Bristol está deseando que suba 4 grados la temperatura media del planeta, porque va a tener va a disfrutar de un verano mucho más largo que disfruta hoy en día. O sea, quiere decir, siempre vemos la externalidad negativa, nunca la positiva. Y en el caso de la IA es más obvio cuando es eminentemente positivo, ¿vale? Dicen que también llega el Terminator político con la IA cuando optimiza la recaudación de impuestos. O sea, no tengas la menor duda que el Estado, en lo primero en lo que va a meter eficiencia y IA, va a ser en identificar que no se le escape un euro fiscal. O sea, antes que meterlo en cualquier proceso suyo para ser más eficiente, eliminar burocracia, todos estos temas, eliminar empleos que sobren, que también será lo mismo. O sea, veremos que la IA va entrando inevitablemente en la administración pública para mejorar procesos, porque va a entrar, es inevitable. Como la informática, o sea, la informática en la administración, o sea, estamos al nivel, o sea, la informática hoy, en cuanto a citas, tratamiento, de la administración pública, estamos no sé, hace 15 años en la industria privada, va lentísima, pero inevitablemente se va introduciendo y la IA va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que y además podrá reducir un montón de puestos de funcionarios, mejorar muchísimas cosas. O sea, lo que pasa es que hace falta políticos que digan, oye, vamos a implementar tecnología y vamos a aprovechar toda la jubilación de funcionarios que tenemos para reemplazar a aquellos que se jubilen con tecnología, hacerlo lo menos dramático posible. O sea, hay muchas formas, sin ser radicalísimo, que yo soy bastante radical en el sentido de que cuando la tecnología viene hay que implementarla lo antes posible, pero aún sin ser tan libre, tan a favor del libre mercado del capitalismo, por lo menos puedes buscar fórmulas en las que haya mejoras, ¿vale? Pero bueno, el Estado no va a reducir jamás la entrada. Ese es un buen punto. El Estado nunca va a reducir el número de funcionarios, primero porque es un voto cautivo con el que se aseguran las elecciones, con lo cual no nos interesa ni reducir el número de funcionarios, ni reducir el número de pensionistas, ni nada que les permita tener votantes cautivos, ¿sabes? Hasta que la IA no le garantice las elecciones de por vida, me parece que no. Pero bueno, lo normal es que eso vaya introduciéndose. Obviamente la empresa privada se va a introducir rapidísimo porque busca eficiencia y el foco es la eficiencia. En el sector público va a ser muchísimo más lento, pero se irá introduciendo inevitablemente también, ¿no? O sea, no se va a poder. Hoy en día pides citas online, cosas que puedes hacer online en la administración que antes ni se ocurría por el COVID y demás, porque a veces que te fuerzan, digo lo mismo, aunque estemos hace 20 años en el sector privado, en el público, ¿vale? Entonces, lo importante, que es grande y que es positivo. Esto es fundamental. Cuando algo es grande y es positivo, la gente, pues
O sea, se generan buenas expectativas y es inevitable, ¿vale? Ahora vamos a ver una parte, bueno, otro tema importante que hay que decir es que a veces cuando ves una de estas cosas es más fácil saber quién va a sufrir que quién va a verse beneficiado. Y esto también es importante porque muchas veces, lo hemos comentado muchas veces tú viene una tecnología nueva y te das cuenta más fácilmente a quién le va a hacer daño y a qué negocio puede destruir, muchas veces que quién se puede beneficiar de ello, que muchas veces es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, ejemplos de cosas que hoy en día, por lo menos en bolsa, están cotizando que van a sufrir y mucho, pues el desarrollo Wix.com, imágenes digitales, Shutterstock, software, Adobe, que es el dueño de Photoshop, para todo el tema de edición de imágenes, todo eso, que está sufriendo muchísimo, una empresa fantástica, con retornos de capital buenísimos, y está cotizando por primera vez a múltiplos muy bajos. ¿Por qué? Porque una parte importante de su negocio pues se considera que va a sufrir mucho, salvo que sean ellos los primeros en ser capaces de introducir la inteligencia artificial y llevarse ese negocio y que no se lo robe otro, ¿no? Luego todo el tema de recruiting de recursos humanos, Manpower, Robert Half, que ha caído bastante. Todo el tema de call centers, tipo teleperformance y demás, que están sufriendo mucho, ¿no? Se debate de si ellos van a introducir la IA en el teleperformance y quitarse empleados y seguirán siendo ellos, o si va a haber agentes de IA directamente fuera de teleperformance, que son los que tengan todo el tema de call center y demás, ¿no? Todo el tema de publicidad, de VPP, etcétera. Todos esos temas son muy relevantes. ¿Vale? De hecho, Bank of America, creó una especie de cesta de empresas en riesgo por la IA. Esto es peligroso, porque hay que ver que. Pero hizo una especie de cesta de empresas del Standard Poor's, o sea, de empresas, compañías concretas que tienen riesgo de verse, digamos, afectadas por la disrupción de la IA de forma más clara, y lo comparo con Standard Poor's. Y entonces, desde mayo, pues ha habido una variación enorme, ¿no? O sea, todo lo que tiene riesgo de tener fuerte disrupción, pues está sufriendo. Son algunas compañías las que he visto ahí, Wix, Shutterstock, Adobe, y todo aquello que. Y luego el Standard Poor's en general está subiendo. Y ha habido un desacople muy fuerte, ¿no? Entre ambas, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de otra parte importante, ¿vale? Aquí un poco lo mismo, no soy técnico, voy a hablar de lo que más o menos conozco, pero bueno, os voy a poner unos chats que he visto muy interesantes en los que explica un poco cómo funciona todo esto, ¿vale? Esto es un poco lo que se conoce como la cadena de valor de la IA, ¿vale? Tenemos la parte de infraestructura de hardware y la parte de infraestructura de. A ver, yo trabajaba en un call center hace unos años, hace unos años ya estaban metiendo algo de automatización en las llamadas y nosotros éramos cada vez menos en el departamento. En cuanto junten reconocimiento de voz con el LLM, van a sobrar el 90%. Sí, no, eso está clarísimo. O sea, el call center está clarísimo que eso va a ser así. La duda que hay en el mercado es si Teleperformance va a ser capaz de, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a eso, meter herramientas de IA que estén, digamos, que busquen herramientas de IA para meter en su negocio y ofrecer a sus clientes lo que están ofreciendo ahora, pero en vez de con personas con IA, o si directamente va a una compañía que ofrezca eso con IA automáticamente y Teleperformance desaparezca de la ecuación. ¿No? Eso es un poco el debate que hay de los accionistas o no accionistas, ¿no? Eso ya es un poquito más difícil de saber, ¿no? Entonces, en lo que es la cadena de valor de la IA, tenemos toda la parte de hardware y la parte de software, y luego las aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro del hardware tenemos las fábricas de chips, tenemos dentro de la infraestructura de hardware tenemos todo lo que tiene que ver con semiconductores y los data centers, ¿vale? Porque al final los semiconductores son los chips que van dentro luego al final de las GPUs de NVIDIA, que a su vez van a los data centers y que generan capacidad de computación para utilizar para todos estos. O sea, al final es el motor de las herramientas de IA. O sea, OpenAI, ChatGPT 5 no te puede ofrecer herramientas de IA si no tiene centros de datos con capacidad de computación de última generación entrenándose para ello, ¿vale? Entonces, todo este modelo de IA tiene una parte inicial de hardware, que es toda esa inversión que hay que hacer en hardware, y luego el desarrollo de software, que son los modelos de OpenAI, Meta, Anthropic, Grok, todas estas cosas, ¿vale? Y luego las aplicaciones concretas, las verticales de sectores concretos, las generales, etcétera, ¿vale? Entonces, y luego dentro de la parte de software tenemos los modelos, el cloud, la infraestructura de datos, que todo eso es importantísimo. Me dicen, no sé si he visto una imagen que ha tuiteado de mérito, no sé, si me dices de qué ves un poco, si quieres puedes hablar y te doy voz y me lo dices, ¿eh? O sea, no no sé si puedo, a ver que no lo veo. Pero. Eh, eh. ¿Quién es? Pablo. Pablo.